Buenos días. Encontré en biblioteca un escrito del Instituto de la Mujer, un librito, primera edición 1999 y segunda reimpresión de 2002, que explica a su manera el cambio que ha habido desde la sociedad rural a la sociedad industrializada y de las ciudades. Pero este escrito financiado con el Fondo Social Europeo habla a su manera de este cambio como de algo supuestamente positivo o necesario incluso. Mientras yo, mi recuerdo de niña que tengo de la sociedad del campo, la sociedad campesina, lo que más recuerdo es alegría y sobre todo como aquí el enfoque es sobre la situación de la mujer y se ha utilizado mucho este enfoque para decirnos a nosotros, a la generación mía, que era necesario ese cambio. Quiero también destacar que mis recuerdos no era en la sociedad campesina, no era el dinero lo que te daba autoestima, felicidad, así, sentido de que pertenecías a algo, a un plan que te gustaba, no era el dinero. Entre otras cosas, recuerdo muy bien que cuando empezaron a despoblarse los pueblos de campo, los pueblos rurales, había unas mujeres ancianas que con mucha determinación que se habían quedado viudas porque a lo mejor como la mujer suele vivir unos años más que el hombre, yo lo que recuerdo más eran ancianas, se obstinaban a querer quedar en su casa de campo sin nevera, utilizando otros métodos para guardar las cosas, etc. Y, y esto ellas lo veían como independencia. No lo veían como un atraso o falta de independencia, como que luego los planes del gobierno quisieron hacer entender. Y estas explicaciones que se dan, como se da aquí en este escrito. Vamos a ver, también había personas en vez que apoyaron el cambio, pero sobre todo estas personas lo que estaban buscando era o sea, lo que estaban viendo con superficial alegría, porque no podían imaginar el problema ecológico que surgió después, etc., eran esos juguetes nuevos. Como los electrodomésticos, los vestidos confeccionados que no tenías que coser y reparar tú para que durara más, esta posibilidad de desechar y coger algo nuevo con mucha rapidez y sin esfuerzo. Hubieron personas que apoyaron ese cambio, pero no fue porque le faltaba autoestima a la mujer, no fue eso, ni siquiera porque le faltaba alegría, más bien en la ciudad y luego se ha empezado a ver más nerviosismo, depresión, mientras yo las caras alegres que recuerdo de las mujeres campesinas no la he vuelto después a ver en las ciudades. Me cuentan las personas de la generación de mis padres que al comienzo sí hubo todavía algo de alegría cuando empezaron los obreros a ser empleados en la fábrica, se veía todavía la gente cantar en la calle o en la escalera llegando al apartamento, pero a empezó a dejar de existir esa actitud alegre hacia la vida. Y
empezó a dejar de existir justamente cuando llegaron más beneficios materiales, económicos, cuando la gente tuvo más objetos caros en casa, empezó a cerrar la puerta porque tenía miedo de que alguien entrara a robar y de ahí empezó a encerrarse. Ya no entraba cualquiera a toda hora, etcétera, y había menos ocasión de compartir y menos sonrisas. Esto es como me lo explicaron a mí las personas en carne y hueso, pero lo que pasa es que luego uno lee uno de esos informes, como el que voy a leer ahora una parte aquí, y todo suena diferente. Entonces, yo lo que me pregunto a veces es, estas personas que eran encargadas de redactar esos informes, no han vivido, no han tenido abuelas, no abuelos, o sea, no lo entiendo esto. ¿Cómo es posible que a mí me den algo así de escribir y solamente porque yo he hecho una carrera, he ido a la escuela un montón de años y no digo yo, estoy poniéndome en lugar de la persona que escribe aquí. Y me han adoctrinado en la escuela, he salido que ya era adulta, me han dado un puesto de trabajo que iba de este plan, iba de hacer un cambio en la sociedad, que me dicen que hubiera aportado beneficio a la mujer porque me dicen que lo que le pasaba a la mujer es que le faltaba poder, le faltaba algo que podía darle un sueldo, pero yo no recuerdo nada, yo no recuerdo la dignidad de mi abuela, la mirada de ella, no recuerdo nada. Me pongo a escribir estas cosas así como bajo este enfoque solamente, sin dar un poquito más de versiones, otras, para ver que no todos pensaban lo mismo, ¿no? Esto me lo pregunto sinceramente porque hay una gran separación, hay una gran diferencia entre la realidad de los recuerdos y lo que se transmite en libros, sobre todo los que son financiados por la Comunidad Europea, o sea, los que son institucionales. Pero al final y al cabo quien lo redacta son personas, y por esto que no entiendo, o sea, por qué tampoco hizo la mujer como educadora, como investigadora, etcétera, para transmitir a las generaciones del futuro algo sincero sobre cómo han sido estos cambios, sobre cómo, sobre qué implicaciones tuvieron. Bueno, ahora voy a leer este enfoque, una parte, unas páginas que he fotografiado en la biblioteca, y luego voy a leer un post de una amiga que me permitió leer y poner en mi blog, que va de los recuerdos que tiene en ella, del cambio que ha habido, que se asemejan mucho a los míos. Además, yo tengo todo el tiempo que estoy hablando ahora, tengo una imagen en la cabeza, muy siempre una imagen que digamos, una imagen que no se me quita de la cabeza, algo importante se ve para mí, ¿no? Y es que soy yo de pequeña que entraba en una casa de un pueblito del norte de Italia, de un pueblo rural, y en esa zona se hacía vino y la gente todavía lo hacía materialmente, iba a pisar la uva. Y las mujeres participaban en todo eso, pero luego en casa materialmente eran las que creaban dulces, tartas de manzana, etcétera. Y yo recuerdo una señora con una falda larga, una sonrisa enorme, que me ofrecía tarta de manzana y ella se estaba tomando un vaso de vino blanco. Y esta imagen de los productos con aquellos sabores que se han perdido porque ahora es todo diferente, porque todo sabe a productos químicos que le ponen para la conservación, y nadie tiene tiempo, nadie tiene tranquilidad, nadie tiene esa sonrisa tan despreocupada. Eso así me acuerdo yo. O sea, no obstante, a lo mejor el trabajo en los campos fuera duro, luego en el momento en que una persona se dedicaba tiempo para, por ejemplo, repartir una tarta,
lo que transmitía era la alegría de vivir en sí, sin programa, no algo así como lo que tenemos ahora que incluso si no estás programado por tu padre no naces, o sea, lo que había era más alegría de vivir en sí, como sin condiciones. Este es lo que recuerdo y muchos colores. La falda de ella con flores y también esta cuestión del vino porque recuerdo que para mi abuela era algo importante que aquello era un producto de su zona y lo sentía como suyo. No era algo así que ahora está en la grande superficie y yo creo que nosotras como mujeres, aunque no hable de mí personalmente, hemos hecho la fortuna de esta grande superficie porque fuimos nosotras las que luego, la de la generación sucesiva, la que luego se vieron como una diversión o algo así, como algo que le gustaba, eso de pasarse una hora en pasillos con todo el producto confeccionado y todo el producto que no se sabe de dónde vienen a menos que no haga una investigación de hora y media en internet. Y llegar a casa transportando en coche todo eso producto de no se sabe dónde. Así que, no sé, por una parte todavía se mantiene a nivel de los medios de comunicación o de las reivindicaciones que se ven en los movimientos que se ven en la protesta, que se ven en la tele o que se ven en la plaza. Se ve mucho como si a la mujer se le hubiese faltado en algún modo, se le hubiese discriminado, etcétera. Pero el gran motor que fue la mujer por ejemplo, así como consumidora, el gran motor de cambio que fue en manos de la mujer no se menciona. O sea, nosotras tendríamos que hacer un momento memoria y ver qué hemos hecho, no solo qué nos han hecho, qué hemos hecho, cómo hemos llegado aquí para ver si nos gusta de verdad o si es algo que no, en fin, no valía la pena. No, nos hemos ilusionado, ok, todo brillaba tan bonito, pero ahora a lo mejor podemos razonar. Y me gustaría también que estas informaciones así, viendo varios aspectos, no uno solo, le llegaran a las personas que todavía viven en países que pueden salvarse de este plan así tan poco ecológico y poco feliz, porque luego al final de verdad que la gran novedad de las personas de mi generación y de la sucesiva ha sido las alergias alimentares, la intolerancia alimentaria, la depresión y medicalización exagerada, o sea, cosas que si la comparamos con los beneficios que pueden haber sido encontrar más comodidad, caminar menos, no tener que caminar de un pueblo a otro kilómetros para ver a una prima porque ahora todos tenemos coche. Creo que la comparación, venga, no nos muestra muchos beneficios, porque en realidad, si vamos a ver, luego nos encerramos en gimnasio para caminar un poco, porque hemos visto que no hace bien estar demasiado sentado, ¿no? O sea que al final hay que ver si valía la pena, esto digo, ¿no? A lo mejor alguien que vive en un país donde todavía hay
más posibilidad de sobrevivir sin ir a la ciudad y sin entrar en el sistema de comercio así de grandes distribuciones que hay ahora, pueda pensárselo dos veces antes de cambiar su situación. ¿Okay? Voy ahora a leer la parte de este informe. El título es Mujeres y sociedad rural, entre la inercia y la ruptura. El cambio generacional de la familia al salario, de la agricultura a los servicios. El cambio en las pautas de actividad de las mujeres en hábitats no urbanos están acompañadas de profundas transformaciones en la estructura sectorial y socioprofesional del empleo femenino. La última información disponible sobre este particular deja bien claro cuál es el signo del cambio generacional. Las mujeres rurales están abandonando la agricultura familiar y empleándose como asalariadas en el sector servicios. En el sector servicios se emplean también cada vez más mujeres de mediana edad, que cambian el negocio familiar agrario por el no agrario. Mediante este cambio es posible muchas veces para la mujer abandonar la condición de ayuda familiar agrario por el de ayuda familiar y obtener un mayor control y responsabilidad sobre el propio trabajo. Fuente: Bericardi Camarero, 1994, San Pedro, 1996. Voy a repetir esta frase. Mediante este cambio es posible muchas veces para la mujer abandonar la condición de ayuda familiar y obtener un mayor control y responsabilidad sobre el propio trabajo. Aquí esto se ve con esta frase toda bonita, pero esto es el principio del individualismo. Aquí utilizan la mujer, utilizan la situación, utilizan la figura de la mujer para decirnos que pobrecita tenía que ser más individualista, porque nosotros solemos tener una actitud que es típica del patriarcado, aunque no sé si en todas las regiones como cultura era esta nuestra cultura originaria, pero seguramente en las instituciones queda, porque aquí, en las instituciones que son globalizadas, queda porque aquí se ve así, se está utilizando la figura de la mujer para ir a salvarla, quitarla de una supuesta condición de ayuda familiar en cuanto se pone al trabajo que era a lo mejor más típico de los hombres, mientras ella, por lo que yo recuerdo, se sentía parte de la comunidad, exactamente como se sentía parte de la comunidad del hombre, que nunca se hubiera soñado de ir a recoger la hortaliza para sí mismo, lo hacía para la familia. Pero aquí se utiliza la cuestión de la mujer para hacernos creer que necesitaba ser salvada, de ser considerada una ayuda familiar, como si la familia no la incluyera a ella. Es una contradicción esta frase, pero es así. Lo que realmente se consideraba ayuda familiar al comienzo, cuando yo era pequeña, de este plan nuevo, era el hecho de que la mujer tuviese un sueldo, y la mujer misma, en mayoría, por no decir casi todas, estaba de acuerdo, porque ella veía el salario como algo que se iba a emplear para la familia, y el hecho de que una segunda persona de la familia tuviese que trabajar, y no solo una persona, que era el hombre, porque era más cómodo, porque no tenía el embarazo, etc. El hecho que llegara un segundo sueldo a la casa se podía considerar ayuda familiar para aquellos que para aquella familia cuyo primer sueldo no era suficiente, y entonces se consideraba que pudiera ser inferior. Esto era lo que en la mente de las mujeres de aquella época, que yo recuerdo,
surgía. Pero, ¿por qué? Porque el dinero se repartía en la familia y no era algo que determinara la respetabilidad de una persona. Una persona se respetaba porque estaba en el mundo y sí, podían haber pautas culturales, qué sé yo, podían haber este, ideas en la cultura de cada región sobre qué era o qué no era respetable como comportamiento de una persona, pero esto había para todos, esto existía para todos. El hecho de que en vez el trabajo de la mujer en el mundo rural se considerara ayuda familiar y se considerara trabajo él de, no sé, que se podía hacer fuera de la casa y no lo que se podía hacer dentro de la casa, es completamente falso, porque incluso las casas eran sitios donde dormir, o sea, la gente a lo mejor si había un trabajo que solían hacer las mujeres, eh, era que se en la puerta de casa sentadas ahí cuando había sol o en la terraza o incluso afuera en la plazoleta del pueblo se veía, por ejemplo, no sé, una mujer no sé, hacer un trabajito manual que podía ser útil, no, no era algo así que se considerara ayuda familiar y no cosa, trabajo de valor. Todos contribuían a que las casas funcionaran, eso es lo que recuerdo yo, y sobre todo la gente se veía más alegre. Vamos adelante, sigo leyendo. El trabajo en sectores industriales menos relevante globalmente que el terciario sigue convocando fundamentalmente a mujeres sin responsabilidades familiares, mientras que el trabajo a domicilio en estas mismas tareas se alimenta sobre todo de aquellas que deben hacer frente a una mayor carga de trabajo doméstico. Aquí habla de carga. Yo recuerdo que mis abuelas, el hecho de tener la casa limpia, no solo limpia, sino bonita, lo consideraban un arte. Era, cada mesa tenía algo, una manta bordada por ella, eh, que era una obra de arte. Esta cuestión de que se empezó a ver el trabajo de casa como una carga fue cuando empezaron también a trabajar afuera y entonces quedaba algo que hacer en la casa. Pero la gente que trabajaba en la casa o que trabajaba afuera, incluso, por ejemplo, los hombres que hacían algo artesanal, como por ejemplo, no sé, que hacían zapatos o que hacían, o que eran carpinteros, tenían una actitud en su trabajo que era mucho más de dedicación y de respeto hacia el trabajo, no el trabajo entendido como ahora porque da ganancia, sino hacia la manualidad que estaban haciendo y hacia todo lo que giraba alrededor de aquello. Porque yo recuerdo, por ejemplo, que mi padre me contaba que se conocía no solo la madera, cómo trabajarla, sino cada tipo de árbol, cuál era el momento mejor para tumbarlo o no, o si era mejor dejarlo vivir. Se hablaba de cosas que ahora no están en ningún vocabulario de los nuestros, que ahora va una máquina y tumba 10.000 árboles en cualquier época del año solo porque hay que ver de impulsar la cuestión, el mecanismo de consumismo, ¿no? Pero antes la gente a lo mejor era ignorante según cómo se puede dar significado a esta palabra ahora, como por ejemplo, no sé, no tenía una biblioteca en casa, pero no era, pero sabía mucho, mucho más de lo que estaba haciendo, sabía mucho más de su ambiente, conocía la hierba que crecían espontáneamente alrededor, sabía hacer una infusión para curarse. Era otro tipo de inteligencia, otro tipo de conocimiento y era más útil si vamos a ver, porque ahora yo no sé
Si tengo un dolor de cabeza y me quiero tomar una pastilla, o sea, la primera cosa que se me propone en la televisión o pasando delante de la farmacia, en la publicidad que se ve ahí, es una pastilla que no sé cómo se hace. Sé cuánto cuesta, pero no sé cómo hacerla si tuviese que yo crearla. No, 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 no lo sé. Adelante. Eh, aquí. El acceso al trabajo no agrario, a pesar de producirse todavía en condiciones de notable precariedad, supone mejoras notables en cuanto a remuneración, reconocimiento e identidad profesional de las mujeres respecto a su situación como ayudas familiares en la agricultura. O sea, aquí están hablando de que una cosa tiene más dignidad que la otra. Pero esto se ve muy bien, según, si lo puedo ver yo, porque soy de mi generación, ¿no? Se ve muy bien que en una construcción mental que se hace a cierto punto para impulsar un plan que convenía seguramente a las industrias o a la nueva política que se estaban creando. Pero yo me pregunto, si lo leyera mi hija, se lo creería, si no hablara conmigo, se lo creería así como está escrito, porque no, porque no has visto otra cosa. Así que adelante. Un aspecto interesante del empleo femenino rural es el peso que la categoría de profesionales y técnicas comienza a adquirir entre las activas jóvenes. Cada vez es más común que la médica, la farmacéutica, la veterinaria, la secretaria del ayuntamiento sean mujeres. Ok, yo aquí recuerdo una cosa, lo siento interrumpir, pero yo he leído en uno escrito de un grupo de feministas de una escritora feminista que iban a ver la situación de lo nuevo empleo en que se involucraba la mujer, que ya veían una contradicción, luego que a lo mejor en aquel momento se veía como defecto que corregir, pero existía. Y era que después las pacientes, no, las mismas mujeres que eran pacientes, no querían el médico mujer. No le interesaba para nada. No le interesaba, no le apetecía, yo no sé. Está claro que desde el punto de vista feminista se puede ver todo esto como decir no le daban importancia a la mujer porque no era médica, pero esto hay que verlo. A lo mejor ella lo que querían era dar importancia a la mujer en algo que era un ámbito que más tradicionalmente, por muchos años anteriormente, se había considerado femenino porque se consideraba que fuera más experta o simplemente porque estaban acostumbradas y no se sentían mal, como nos quieren hacer creer. Se sentían bien y hubieran seguido así, entonces les parecía ridículo que se cambiara a algo que no era necesario según ellas. Yo no estoy diciendo con esto que sea justo o equivocado que haya médicos mujeres, solamente estoy diciendo que no fue una necesidad de los pueblos, fue una cosa impuesta que luego a la gente le extrañaba y las mismas mujeres decían, pero a ver, si yo quiero el médico de toda la vida, pero luego en la otras cosas que ha pasado, que no la he leído en ninguna parte y quiero decirla porque para mí es importante, es que con la escuela se impulsó mucho el hecho de que la mujer tuviese hijos más tarde. Entonces, ¿qué pasa con la escuela obligatoria? Entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros nos vino a faltar una generación intermedia. Antes la gente tenía comúnmente abuela y bisabuela, tatarabuela, o sea, eran más las personas, ¿no? Las generaciones. Y entonces, ¿qué sucede? Que un poco con el encierro en las escuelas, sí, un poco con el salto generacional que era más alto, perdimos algo, perdimos un anillo de la cadena que podía darnos información. A lo mejor había
una nueva generación de mujeres, de chicas que salían de la escuela con un título y empezaban a hacer, a, meter, a ejercer un oficio, que si les decían por todos los medios que eso era más digno, era mejor para la mujer, no tenían mucho para comparar, no tenían la información directa de las generaciones anteriores, porque su abuela, la única que con la que podían hablar, esto me ha pasado a mí, era demasiado anciana y empezaba a no a perder un poco la memoria, quizá en muchas familias a ser ella también encerrada en una casa de ancianos, o sea, en fin, te perdías tu historia y te contaban otra. Con esto no estoy diciendo que no haya que haber mujeres, que no tengamos que tener mujeres en toda la disciplina y oficio. Lo que estoy diciendo es que no tendríamos que creer a ciencia cierta que de eso dependa la autoestima de una persona o el valor que se le da en la familia, porque esto es solamente lo que nos están diciendo las instituciones que estaban impulsando ese cambio. Eso fue una excusa, eso fue algo que nos dijeron y se utilizó este tipo de feminismo muy victimista, muy trágico, muy trágico, que hablaba siempre de tragedias. Para hacernoslo creer y para impulsar ese cambio, y al final esa sonrisa que yo recuerdo en ocasiones, en pequeñas ocasiones, porque yo recuerdo eso de cuando había, por ejemplo, vacaciones en la escuela, algunas veces que no íbamos al pueblo rural donde habían los familiares de mi abuela, pero donde vivían algunas primas de mi abuela, pero realmente son recuerdos muy pequeños, porque luego empezó la moda de hacer ver que se podía pagar, que cada familia podía pagar una vacación en alguna otra parte, entonces se iba en la en la estructura que ofrecían, por ejemplo, deportes como esquiar o deporte de montaña, o se empezó después a ir en otros países de vacaciones a sacarnos una foto un día en cada ciudad diferente, no entender nada de lo que habíamos visto, o irnos a una playa exótica, etcétera. Y todo eso era un comercio también que ha creado daños incalculables, pero se sigue hablando de eso como de un comercio necesario, ¿no? Porque la gente tiene que conocer. Pero al final llega a conocer mal otro sitio y deja de conocer el suyo, porque ya no conocemos, como decía antes, las plantas medicinales. Sí había en este caso mujeres con el título de médica, pero que dice aquí, ¿no? Farmacéutica, etcétera. Pero no sabían cómo se creaban los medicinales, tenían que venderlo y comprarlo, y se había perdido la sabiduría de las personas de las generaciones anteriores, que sabían cómo curarse gratis con la planta que tenían alrededor. Entonces, ¿hemos ganado o hemos perdido? Y la mujer, cuando fue utilizada para este cambio, se dio cuenta, o sea, ¿por qué no hemos, como mujeres, no hemos hecho algo para enterarnos mejor? ¿Por qué nos hemos dejado embrujar por ese victimismo que circulaba en los movimientos feministas, y hemos creído que éramos una desdichada, que no podían tener la medicina química o no podían repartirla, solo podían
ir al médico y no ser médico, porque como mujeres no hemos levantado la cabeza y no hemos dicho un momento, pero antes nos curábamos gratis, ahora ¿qué sucede? ¿No? Antes había menos dolores de cabeza y depresiones, ahora ¿qué sucede? No, no hemos dejado así, decir que éramos una pobrecita que salvar y poner en cierto puesto nuevo. Ahora, no hemos sido todas, ¿ok? Por eso estoy haciendo este esfuerzo de hacer estos videos en cada rato que puedo yendo al wifi público para subirlo porque de verdad que tengo no pocos medios, cero medios, pero quiero hacerlo porque si se pierde la perspectiva un poquito más amplia que puedo tener yo respecto a este escrito que veo aquí, por un factor generacional, luego se habrá perdido y mis hijos y nietos no la tendrán. Este video puede tener 0 visitas, pero quedarle a mi hija y ser de valor. Así que voy adelante. Esta relativa recualificación de la población activa no deja de ser el resultado de una gran polarización del empleo femenino en un contexto de gran escasez del mismo, pero puede tener consecuencias interesantes a medio y largo plazo en lo que respecta al cambio de la imagen de las mujeres en el mundo rural. El cambio de la imagen de las mujeres. Vamos adelante. A partir de ahora, la evolución de la actividad femenina en el medio rural dependerá fundamentalmente de la dinamicidad de los mercados del trabajo locales no agrarios, de la capacidad de las mujeres para moverse hasta mercados de trabajo no locales y de la oportunidad que tengan para poner en marcha iniciativas de empleo de tipo empresarial o autónomo, Tendrá que ver también con la llegada a entornos rurales de nuevos y nuevas residentes con unas pautas de actividad diferentes. Aquí en la foto dice trabajos de floricultura. Ok. Obstáculos y oportunidades de las mujeres ante la reestructuración económica del mundo rural. Si intentamos trazar un escenario general de la situación de las mujeres rurales respecto a la actividad y el empleo, debemos comenzar por señalar las consecuencias que ha tenido para el mundo rural la crisis de la agricultura como fuente de riqueza y empleo y medio de vida de los pueblos. Estas consecuencias son tan diversas como diversos son los paisajes agrarios y rurales en España. En ocasiones, la emigración juvenil, el despoblamiento y la decadencia generalizada han sido el corolario inevitable de la crisis agraria. En otras ocasiones, la desorganización ha venido acompañada, la desagrarización, ha venido acompañada de un aumento de las oportunidades de empleo en otros sectores, bien de tipo industrial o fundamentalmente en el ámbito de los servicios. Claro, la foto se lee un poquito borrosa. En otras, los pueblos se han mantenido reafirmando su carácter residencial de lugar desde el cual se va a trabajar a centros urbanos mayores y al cual se regresa una vez terminada la jornada. En el primer caso, las mujeres han sido las primeras en irse. En el segundo, han optado a participar en esa nueva oportunidad de empleo con fortuna diversa. En el tercero, las mujeres se encuentran seriamente limitadas a la hora de convertirse en trabajadoras móviles o pendulares. Las mujeres que tenían, como os decía antes, más carga familiar, ahí dice carga, pero bueno, tenían más
a lo mejor, digamos, por ejemplo, las que no querían tener hijos tenían una ventaja si querían cambiar de plan e irse al trabajo y volver. Pero esto no era el sueño de todas. A lo mejor algunas sí querían ocuparse de sus hijos y aquí la ven como una pobrecita que tenían que ir solamente o a medio tiempo a industria más cercana al pueblo o renunciar, pero porque se ve todo solamente bajo un enfoque que considera deseable solamente el trabajo asalariado y afuera de casa y en fábrica o con una profesión, un título, etcétera. Esto de que sea deseable hay que verlo. Bueno, vamos adelante. La diversificación de los mercados de trabajo locales ha venido de la mano de una creciente revalorización de los espacios rurales como espacios de localización de ciertas actividades industriales. Y ahí empezó la contaminación, etc. Bueno, las mejoras en transportes y comunicaciones, la importancia de disponer de una mano de obra voluntariosa y poco conflictiva y los incentivos y ventajas fiscales y de todo tipo que las autoridades locales han puesto en marcha para atraer puestos de trabajo a sus municipios han jugado un papel clave. Las mujeres se han empleado en sectores industriales de tipo manufacturero en general como mano de obra poco calificada y con unas condiciones de trabajo caracterizada por la precariedad. El género ha intervenido para ratificar su condición de trabajadora de segunda. Okay, pero ¿por qué? Porque ese tipo de trabajo necesita que la persona dedique dedique la 8 horas del día como mínimo, si quiere un sueldo completo, de casi todos los días de su vida a la rutina del empleo. Mientras que en el pueblo la vida era mucho más amplia. El trabajo, por ejemplo, no se consideraba siquiera tal, porque si yo estoy limpiando la casa, pero viene la vecina mientras tanto a contarme algo y nos preparamos un café, mi vida es mi vida. El hecho de tener la casa limpia es algo que es parte de mi vida. Y el hombre a lo mejor, si lo que está haciendo es reparar, no sé, el grifo o la persiana de alguien, porque son considerados trabajos de hombre o está poniendo semillas en el campo, también puede al mismo tiempo estar, qué sé yo, conversando con otra persona por ahí, o sea, ver el cielo. Ver la nube y imaginarse si va a llover o no. O sea, esta era la vida en sí, no se consideraba separado el trabajo de la vida. Es esta nueva sociedad que separa las cosas que hace que la mujer como género, si también quiere ser madre, tiene que ser considerada trabajadora con menos horas disponibles porque el trabajo ya no tiene nada que ver con la vida de uno. Pero esto no fue, o sea, esto el problema estaba ahí, el problema no estaba en el género, ahí el problema estaba en la deshumanización del trabajo de las industrias y del trabajo moderno. Voy adelante. A ello ha contribuido el carácter peculiar de las relaciones sociales en hábitats pequeños, su carácter comunitario, diríamos utilizando un término sociológico. Los mercados de trabajo rurales han sido denominados a veces como mercados de trabajo paternalistas, aludiendo a la flexibilidad, informalidad y arbitrariedad de las relaciones laborales
en ellos. Relaciones que se basan en consideraciones personales más que en criterios generales y objetivos. Ok, criterios generales y objetivos, que luego son criterios que son estandarizados, ya no eres un ser humano. Es verdad que cuando tú tienes un medio más pequeño, tú vives en un pueblo más pequeño, a lo mejor particularidades de aquella cultura en concreto de aquel pueblito pueden influenciar el criterio que se tiene sobre una persona. Pero esto no significa que un criterio estándar sobre todas las mujeres y cómo debe ser la mujer que te da la comunidad europea encaje más contigo que en el otro. Porque en el medio más pequeño es más fácil que tú contestes, que tú hagas un examen de ti mismo en tu cabeza y diga, bueno, encajo o no con este estereotipo que se tiene aquí y de cierto modo te puedas defender, aunque quizá la mayoría no lo hacía porque no lo necesitaba, porque se sentía bien con el sentido común que era habitual tener en el pueblo. Pero ahora, cuando tú no entras en los planes así que hacen comunidades grandes como un gobierno o una organización internacional, etcétera, con quién discute, cómo te defiendes, tiene delante una maquinaria que no es humana, ¿no? ¿Cómo te defiendes? ¿Cómo dice tu opinión? Sí, puedo decirlo yo ahora aquí, pero está claro que este librito que estoy leyendo tiene más lectores que algo que puedo escribir yo en mi blog. Así que al final casi no llego a nadie con mi opinión. Bueno, y seguramente no llego a cambiar los planes, esos planes tan grandes e invasivos que han hecho estas organizaciones grandes que sí son paternalistas. O no importa si se puede considerar un término femenino igual, ¿no? Puede ser una mujer la que escribe, pero puede ser igualmente un feminismo invasivo. O sea, a lo mejor no es lo que yo considero deseable para mí, el plan que me están dando. Ok, vamos a ver. Lamentablemente todavía cuando se hacen estadísticas, cuando nos hacen leer estadísticas que pasan por los medios de comunicación, los periódicos más vendidos, etc., sobre la condición de la mujer, siempre se nos da como valor positivo algo de este segundo plan, que sea algo de la modernización. No estamos midiendo, por ejemplo, la felicidad. Si midiéramos la felicidad, yo creo que volveríamos atrás corriendo, porque yo no veo mucha gente feliz en las ciudades. La gente se ve siempre deprisa, se pierde su propia sensación de estar vivo porque está siempre pensando en otras cosas que tiene que arreglar, hay una burocracia tremenda, etc. Voy adelante. En este contexto es mucho más fácil que ser mujer implique asumir toda una serie de obligaciones no escritas, cobrar menos que los hombres, renunciar a la promoción, hacer horas extras o trabajar sin horario, renunciar al empleo, al casarse, etc. Pero vamos a ver, renunciar a la promoción. Hay que ver luego, ahora hay afortunadamente alguna escritora contracorriente que lo hace notar, hay que ver si esta renuncia es algo que se quiere o no se quiere. Porque a lo mejor si yo no deseo la promoción, si yo no deseo dedicar más horas al trabajo porque me parece alienante, no voy pidiendo la promoción y aquí en la estadística resulta que yo he renunciado y se ve como factor negativo porque la estadística la está leyendo una persona que me quiere ver en aquel puesto que a mí no me interesa. A ver, entonces el problema es cómo se leen las cosas. Adelante.
Cuando la diversificación ha venido de la mano del sector servicios, sobre todo en relación con la creciente afluencia de visitantes, turistas o nuevos residentes al medio rural, ha sido más fácil para la mujer integrarse en los nuevos empleos. El sector servicios es especialmente propicio para las mujeres, sí. En él han encontrado a como tradicionales habilidades femeninas ahora rentabilizada por el mercado, la hostelería y la restauración en relación con el auge del turismo rural son ejemplos más claros. Es un sector, sin embargo, en el que el trabajo cualificado es escaso, que presenta una alta estacionalidad y en el que la creación de iniciativas empresariales por parte de las mujeres choca con dificultades muy serias de formación, financiación y apoyo familiar e institucional. Okay, vamos a ver. Que chocara con dificultades como la formación quizá es posible, pero la financiación no, porque luego se han hecho financiaciones de todo tipo para mujeres, donde se discriminaba el hombre. Y luego el apoyo familiar, eso no. Eso no, yo soy de una familia, por ejemplo, en que las mujeres eran comerciantes o autónomas. De toda manera, mi abuela abrió ella un taller de confección de sastrería, de confección de vestidos y luego su hijo y sus hijas tuvieron una tienda cada uno, que ella le ayudó endeudándose y pagando la deuda, le ayudó a gestionar, o sea que no. Yo he visto la parte del comercio como algo que no daba, del comercio autónomo, como algo en que la mujer no era discriminada. A ver, a lo mejor yo lo he visto en Italia y aquí se habla de España, de mi niñez y digamos, mis primeros años de vida puedo hablar de lo que he visto a lo mejor ahí, pero no creo que sea tan diferente. Esto tendrían que decírmelo más otras personas que pueden tener mi edad y no haberse movido de España. Pero yo he llegado más tarde, ¿no? Pero cuando he llegado yo, por ejemplo, lo que había era financiación para mujeres, así que vamos a ver, se intentó meter a las mujeres en esas posiciones por todos los medios. Pero lo que pasa es que justamente aquí ahora, en la página anterior, se estaba empezando a dar valor a las habilidades femeninas y entonces sí que tenían valor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que de repente este mismo documento que decía que había que instruir a la mujer y hacer que fuera médico, etcétera, habla de habilidades y de valor cuando se monetiza esto, cuando al final la habilidad femenina tiene una remuneración, económica. Pero vuelvo a decir que antes en el mundo rural, cuando el mundo rural funcionaba como tal, el dinero no entraba en juego porque no era necesario, por lo que todo ese discurso se ve como no tiene bases. Lo que es una construcción mental sobre cómo quieren que pensemos. Estas instituciones que pagan esto. Vamos adelante. Vamos a ver, ahora aquí se tiene que ver como una progresita porque el trabajo era estacional. A lo mejor, vamos a ver, yo recuerdo una cosa, que cuando empezó, por ejemplo, el turismo a ser una industria, cosa horrorosa que ha pasado,
los trabajos que eran de estaciones turísticas se pagaban tan bien que la gente que se empleaba en aquello podía no trabajar de invierno. Era un poco como le pasa al revés a los que trabajan en la escuela, que también fueron empleo muy considerado femenino y mayormente ejercido por mujeres, por ejemplo, los empleos de maestra, de primaria, etcétera, donde se tenía al revés el verano libre. O sea que no, al final yo no la veo como una discriminación, esto de que hubiese cualidades consideradas tradicionalmente femeninas que daban acceso a ciertos empleos. Porque la maestra se mantenía todo el año con su trabajo solo de temporada escolar. Y la dueña de un restaurante también se mantiene todo el año, aunque trabaja solo, trabaja mayormente los fines de semana o el verano. Y sobre todo, si todavía le queda algo de habilidad de vivir en el mundo rural y no se ha mudado, también sabe todavía cómo vivir parcialmente sin dinero. Y esto es un valor, digo, económico. Así que las cosas dependen de cómo se leen. Cuando los pueblos se mantienen por su carácter residencial, nos encontramos con que las mujeres se enfrentan a serias dificultades para disfrutar de la misma movilidad que los varones. La responsabilidad familiares las atan al espacio, convirtiéndola en trabajadoras cautivas en un entorno además en que los servicios sociales de atención a niños y ancianos son todavía escasos y en el que el transporte público es muy deficitario. Las mujeres, de nuevo, por cuestiones de género, son incapaces de competir en igualdad de condiciones con los varones como trabajadores móviles. De competir, o sea, aquí pone como una tragedia el hecho de que la mujer no escogiese, porque al final no lo escogía, en fin, aunque aquí te la muestren como una esclava, no escogiese en gran mayoría, un gran número de mujeres no escogiese trabajos móviles que son de dormir en un sitio y trabajar en otro, que son lo más triste que hay, porque los hombres y mujeres, aunque al comienzo eran en menor cantidad, que trabajan de esa forma y se tienen que mover de un sitio a otro, hablan bastante mal de esta situación. Pero aquí se ve como deseable, simplemente porque no hay muchas mujeres empleadas así. Aparte de ser indeseable, aparte de los accidentes de coche que ocurren porque estás medio dormido y estás conduciendo para llegar al lugar de trabajo, que es una hora, está a una hora de distancia de tu casa, de la separación en tu vida, del desgarre en tu vida entre tu sitio donde te sientes cómodo y el sitio donde te ganas la vida. O sea, aparte de lo incómodo que es esto, también se contamina el ambiente más, porque aquí ahora hay un montón de medios de transporte que este informe ve como factor positivo, pero en realidad están contaminando el ambiente. Sería estupendo poder todo el mundo ganarse la vida sin moverse y luego moverse si uno quiere y a lo mejor más lentamente. Porque así, mientras tanto disfrutas del paisaje, te das cuenta de cómo el paisaje cambia entre un sitio y el otro, no te encuentras de repente en una autovía y después
en una ciudad sin el tiempo ni siquiera de reflexionar. O sea, todo esto, todo ese cambio hacia una vida inhumana e incómoda se ve aquí como deseable, y la pobre mujer no accede tan rápidamente como el hombre, porque es una pobrecita, no porque a lo mejor está más cómoda, se siente más cómoda a no lanzarse en ese cambio, ¿no? No sé. Vamos adelante. Vamos adelante. La desagrarización es en definitiva un reto para las mujeres, un reto, y para el mundo rural. Entraña riesgos, pero también alumbra oportunidades. Lo que está claro es que la supervivencia de lo que llamamos mundo rural depende hoy más que nunca de su capacidad para proporcionar modelos de participación social, laboral y no laboral lo suficientemente atractivos para las mujeres, porque no se reconoce que la mujer podía considerar atractivo el sistema anterior. Tenemos que dar por hecho que lo que atrae a la mujer es algo del sistema moderno, del sistema de las ciudades, del sistema de la industrialización, etc. Cuando a lo mejor yo hago cualquier cosa para poder respirar mejor, ver un poco más de cielo, y soy mujer. Y me invento mil maneras de poder crearme un trabajo que me permita estar más cerca de la naturaleza, porque lo que se me ofrece como trabajo me aleja de eso. O sea, o inventarme una manera de no trabajar y tener otro tipo de posibilidad de subsistencia. No, o sea, no me reconozco para nada en esta definición de lo que sería deseable. Vamos adelante. Ok, no, aquí termina. Aquí termina. Esta es la portada del librito. Ahora voy a ver, o sea, la primera página, pero es igual a la portada del librito. Ahora voy a ver el post de mi amiga, por decir que no soy solo yo que opino diferente, que además era muy interesante porque hablaba de su diálogo con mujeres de Latinoamérica, de otras culturas y de otros ambientes. Vamos a verlo. Ok, este es el post extraído de mi blog. Vamos a ver. Mujer y condicionamiento social, espíritu de sacrificio o aficiones, así había puesto yo como título. Otra vez voy a agregar capturas de pantalla desde Facebook proponiendo la lectura de un post de mi amiga Carmen, ella es española, es de Sevilla, que encuentro muy interesante y que quise comentar. 31 de diciembre, día agotador. Cada año estas fiestas por mi trabajo las vivo igual, prisas. Ella es peluquera, lo digo porque si no, no se puede entender de qué habla. Las mujeres, trabajen fuera de casa o no, siguen siendo las anfitrionas de sus hogares, las encargadas de la organización y la tarea de organizar cenas y comidas multitudinarias. Todas dicen lo mismo. Me encantaría abrir los ojos y que fuera día 8 de enero. Hace 30 años que sigo escuchando la misma frase y 30 años que nada cambia. En estos 30 años han pasado 4 generaciones por mi espacio de trabajo y veo cómo las hijas heredan de las madres y de las abuelas ese jugo que las mantienen esclavas de unas tradiciones que no sienten, que solo han heredado el trabajo en solitario de las compras en las grandes superficies y cocinarás tanta comida que se verán obligadas a comer durante el resto de la semana los platos elaborados para esos días.
Yo sufro sus prisas, sus agobios. La ocasión también las obliga a estar ese día ataviadas con sus mejores galas y tan impecables como las que van a amenizar la noche tras la pantalla de televisión. A último de la tarde, desde hace unos 7 años, vienen unas 3 chicas peruanas. Suelen ser las últimas, pues tienen que esperar que las releven de su puesto de trabajo de interna, la familia, que ese día se hacen cargo de la anciana. Hoy estábamos a solas las 4 y la charla ha sido más íntima. 2 son hermanas. Les pregunto si no han ido a su país en estos años y por ahí entablamos una conversación que nada tenía que ver con las fiestas como las conversaciones triviales que mantuvimos años atrás. Me comentaron que eran de un pueblito campesino pequeño y que se habían venido para pagarle los estudios a su hermano más pequeño, que este año terminaba en la universidad. La tercera tenía 3 hijos, la más pequeña de 15 años y también estaba aquí sola. Esta era eh, para que sus hijos también pudieran estudiar en la universidad y pudieran abandonar el campo. Surgieron comentando que a veces se planteaban si realmente merecía la pena el estar separadas de sus familias y siguieron comentando que a veces se planteaban si realmente merecía la pena el estar separadas de sus familias, el vivir tan lejos y en soledad, el no estar al lado de su madre viéndola envejecer con el miedo de no estar a su lado en su partida de esta vida. La que tenía los hijos comentaba: me estoy perdiendo el ver a mis hijos crecer por ofrecerles una vida mejor. Pasé a comentarle algo de la de mi familia, mi propia vida. Tengo 64 años y hoy echo de menos la vida que vivía de niña, una vida austera, pero arraigada a la tierra. Le dije, aquí en España los gobiernos también le interesó que el campesinado se creyese que la vida en la ciudad era mejor y los campesinos, como mi padre, dejaron el pueblo y se desarraigaron de sus raíces. Pasó a trabajar para el gobierno y se pasó toda su vida lejos de nosotros. No nos vio crecer y cuando venía estaba tan amargado que no podíamos disfrutar de su presidencia. Yo crecí sin arraigo, pues iba de un pueblo a otro siguiendo la cercanía de mi padre, para verlo al menos una vez cada 15 días. Hoy mis mejores recuerdos son esa casona en medio de la nada, alumbrada con lámparas de carburo, sin agua, sin aseo, sin un retrete. Teníamos todo el campo para evacuar. Ese dormir en la era, el andar 100 metros para coger la verdura del huerto, el dormir en el granero y sentir el frescor del trigo. El subir al monte, donde, de aprovechando un pequeño manantial, habían construido unas piletas. 2 para beber las bestias y 2 para lavar la ropa, que eran las que utilizábamos para bañarnos los niños. Esa pieza de pan diminuta o bollo que nos hacían a los más pequeños una vez por semana, que era cuando se hacía el pan. Ese caldero todo el día en la chimenea para cenar al anochecer, cuando los hombres dejaban sus faenas en el campo y llegaban a la casa y comíamos todos juntos. Los más pequeños sentado entre las piernas de los mayores, ese cernir la harina, coger el afrecho y echárselo a las gallinas, esos paseos de kilómetros para visitar otra familia. En fin, esa hermandad, donde unos hacían la matanza, otros tenían sus huertos, otros recolectaban la miel, otros sembraban los cereales para el pan y todos comíamos lo mismo. O ese médico que
no se hacía notar, pues siempre había una hierba para curar las dolencias y heridas. Mientras contaba cómo había sido mi primera infancia, ellas asentían y comentaban que sí es como ellas vivían y lo echaban mucho de menos. Pues aquí en España también interesó que emigremos, que descubriéramos el capitalismo y que nos hiciéramos dependientes de él y del Estado. Hoy algunos jóvenes están volviendo a lo que hace no más de 70 años se abandonó, a ser autosuficientes, alquilar una pequeña casa con un terreno e intentando volver a la autogestión. Así terminó mi último día de trabajo del año. Aquí yo le contesto, querida Carmen, me gusta mucho tu escrito y voy a compartirlo. Siempre pienso que estas cosas hay que decirlas y me gustaría que más personas de los países de origen de los inmigrantes que llegan a Europa pudieran tener este tipo de información antes de decidir sin emprender ese viaje tan importante, que tiene un impacto muy fuerte en las sociedades que cierta política ha hecho sentir atrasadas y que renuncian tanto a la posibilidad de valorar más los lados positivos de sus circunstancias como de evolucionar de una manera libre de condicionamientos. Solo me permito de añadir algo que también considero importante y que surge de mi manera de sentir. Sería útil ver cuáles son los sentimientos, las emociones, las actitudes que las personas tienen y que atraen ese tipo de destino. Aunque muchas mujeres se quejen de tener que arreglarse y arreglar sus casas, es indudable que no hay pena de muerte para quien decida no hacerlo. Estaba viendo en estos días cuáles sean las mujeres más famosas en YouTube, personas que lograron crearse una actividad remunerada fuera de lo establecido por su cuenta e iniciativa propia. Y resulta que el 90% de las 15 desde los 15 hasta la edad mía son expertas en maquillaje y moda. Ahora bien, parece ser que algo viene de ellas, que esos ámbitos son los que gustan. No podemos negarlo, como no podemos negar que quien decide sacrificar su vida para dar a los hijos o hermanos y hermanas la posibilidad de estudiar, cree que una vida sin estudios reconocidos por la sociedad que una vida sin estudios reconocidos por la sociedad moderna no es la más digna. Hay algo de falta de aprecio hacia la vida natural. No estoy juzgando, solo creo que si vemos mejor todos los aspectos de una situación podemos evitar engañarnos parcialmente y entonces también podemos escoger con conciencia. Mis hijos actualmente están creciendo sin escuela y debido a que pude hacer este tipo de lección hace no mucho tiempo, también pueden comparar su vida actual con la vida que llevaban como niños escolarizados y sufren cuando escuchan hablar de padres que hacen kilómetros o gastan fortunas para mandar a sus hijos al colegio más cercano o al mejor del mundo. Sufren porque ven la que consideran una gran equivocación y se están haciendo reflexivos, razonan, sacan ideas propias y me alegra ver que más se acostumbran a pensar libremente y más se alejan de los fuertes condicionamientos sociales sobre belleza estándar, conmemoraciones fijas, etc. Pero es indudable que no todos los seres humanos quieren sobre todo sentirse libres. Hay una fuerte tendencia a seguir un patrón establecido en la mayoría y es también algo natural. Somos seres sociales. Algo en nosotros hace que demos más importancia a la pertenencia a un grupo y al mantenerlo unido que a nuestra propia serenidad o seguridad personal. De estos sentimientos se aprovecharon los gobiernos para mandar tanta gente a morir en las guerras, por ejemplo. A reconocer que no todos nacen para liderar, aunque incluso existen grupos igualitarios
porque todo se ha expresado en la variedad de etnias del planeta, podemos quizá al menos no sentirnos víctimas del destino y escoger a qué tipo de grupo agregarnos, o aceptar la parcial o total soledad que supone el ser uno mismo como ideal principal. Ok, aquí cerraba el post con un abrazo y pidiendo permiso para poner su post en mi blog. Habla de, es uno de mis blogs el que cuido más y hablas de la responsabilidad de la mujer en cuanto a simplemente ver a la mujer como sujeto, no solamente como una muñeca que ha tenido que ser instruida y luego puesta en ciertos ámbitos o a la que se le han dado ideales de ideales en cuanto a cualquier cosa, desde la belleza hasta la, la consideración de ser persona respetable si se tiene cierto comportamiento o un título o un trabajo o un sueldo o una cantidad determinada de dinero según la época y las zonas. Entonces, yo en mi blog lo que intento es ver la mujer como sujeto, que pensamos, de qué manera, cuáles de nuestros sentimientos han sido los que nos han llevado a ciertos cambios, cuáles otros sentimientos hemos tenido más escondido y no y si esto no ahora haciendo cuenta nos parece un beneficio o no, etcétera. De esta manera leer nuestra historia no como objetos de cierta política o de cierto acontecimiento o de ciertos esquemas sociales, sino como sujeto. A qué tipo de sociedad hemos contribuido nosotras de nuestra iniciativa y a qué modernización hemos contribuido y por qué y si nos ha gustado o no, etcétera. Ok, sin dar juicios, es solamente otro enfoque. Así que el blog está aquí, la dirección virtual, y espero que podáis darme más opiniones. Aquí hablan algunas personas, aquí hemos mencionado algunas personas, pero supongo que las opiniones sean más numerosas, así que y los enfoques sean más numerosos, así que me gustaría escucharos. Gracias por seguirme y hasta mañana con otro video. Chao.